Número 10. Glamorosa y en movimiento. En 2017, Tegan Simpson logró evadir a la policía durante 18 días después de escapar de una granja carcelaria en Gold Coast. Su cómplice, Abigail Graff, fue detenida poco después. Comenzó cuando se escaparon de una prisión abierta en el Valle de Nunimba. Tuvieron una ventaja bastante amplia porque las autoridades ni siquiera sabían que se habían ido hasta que no se presentaron a su recuento de rutina a las 11 p.m. Para cuando la policía comenzó a buscarlas, ya estaban en camino hacia una breve muestra de libertad. Tegan había sido encerrada en primer lugar por recibir bienes robados, mientras que su amiga Abigail estaba por agredir a un oficial de policía. No se conocían antes de ser encarceladas, pero se hicieron amigas rápidamente una vez encerradas. Al ver que la prisión abierta no era realmente el lugar más seguro, las mujeres decidieron que simplemente se arriesgarían y huirían a través del desierto. Esto fue así a pesar de que ninguna de las dos enfrentaba sentencias particularmente largas. Podrían haber cumplido su condena y haber terminado. Además, a juzgar por sus imágenes en las redes sociales, Tegan había estado viviendo una vida bastante glamorosa antes de terminar en prisión. Tiene fotos en Facebook con un Mercedes, parece tener muchos amigos y se la puede ver retosando en la playa. A los 24 años era bastante normal, pero cuando mira sus fotos policiales las cosas cambian bastante rápido. Después de un breve periodo en prisión y luego 18 días tratando desesperadamente de escapar, estaba en mal estado. Casi parece ahora una persona totalmente diferente. Número 9. 6 días después de escapar. Una mujer de 22 años escapó de la cárcel de mujeres en Santee un sábado de 2019. Después de 6 días de fuga, volvió a estar bajo custodia y en la cárcel. La fugitiva es Destiny Guns y logró salir del centro de detención de las colinas cerca de las 5:30 p.m. del sábado. 6 días antes de su fuga había sido arrestada por cargos menores de un delito menor de drogas y robo. Pero analicemos el escape real. Fue descubierta desaparecida durante el recuento a las 6:15 p.m., según el teniente Sean Gray. La última vez que la vieron fue casi 45 minutos antes de las 5:35. Una vez que se fue, los agentes llevaron a cabo una intensa búsqueda en el área. Usaron helicópteros y perros, pero no había ni rastro de ella. ¿Cómo se escapó? Más tarde resultó que cuando Destiny regresaba a las instalaciones de una cita médica logró saltar una serie de vallas y evadir a los agentes. Ni siquiera la vieron mientras huía por su vida. No sabemos dónde estuvo mientras se escondió durante esos 6 días, pero la atraparon y la volvieron a meter en la cárcel antes de que terminara la semana. Y aquí es donde las cosas se volvieron locas. Fue liberada de la prisión poco después de todo este fiasco, y menos de un año después fue arrestada el 22 de junio de 2020 por asesinato y homicidio involuntario. Fue atrapada en Maryland apuñalando a alguien llamado Chad Petrulis hasta matarlo en su propio apartamento. Número 8. Sobre el muro. Kiana Barnes estaba cumpliendo una sentencia de 25 años por homicidio involuntario cuando logró liberarse del Instituto Correccional para Mujeres de Luisiana en enero de 2013. Kiana había asesinado a su novio en Nueva Orleans 10 años antes, en 2003, justo antes de ir a la cárcel. Estuvo en México durante un año completo antes de ser detenida por las autoridades en 2004 y enviada a Luisiana. Claramente esta no era una mujer a la que le gustaba estar encerrada. Se afeitó la cabeza justo antes de escapar para que no fuera fácil de reconocer. Luego salió por la ventana de su dormitorio una noche y escaló la puerta del perímetro. Y si eso suena fácil, es porque fue fácil. Incluso fue la segunda fuga de la prisión de la misma instalación esa semana. Kiana llegó hasta California antes de que la atraparan nuevamente. Incluso entró en la lista de los 15 más buscados del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Fue la lista la que la atrapó, ya que fue reconocida por la policía en Los Ángeles y arrestada. Desde entonces la enviaron de regreso a Luisiana para cumplir el resto de su condena. Número 7. Escapó durante 38 años. En febrero de 1977, Margaret Smith abandonó la prisión de mujeres del condado de Robeson. Según ella, lo hizo porque tenía que proteger a su familia. Justo antes de hacer su atrevida escapada, recibió la visita de su hija de 7 años. Margaret nunca dijo qué fue lo que le dijo su hija durante esa visita, pero lo que sea que dijo fue tan grave que escapó de la cárcel poco después. Llegó a la carretera, sacó el pulgar y regresó a casa haciendo autostopping. Ten en cuenta que esto es la década de 1970, cuando era un poco más fácil literalmente salir de la cárcel. Eso fue cuando Ted Bundy escapó de la cárcel 2 veces. Además, Margaret no había sido encarcelada por nada demasiado grave. Fue condenada en 1974 por emitir más de $200 en cheques falsos. Pero aquí está la cuestión. La policía nunca la volvió a capturar, hasta ahora.
38 años después de que escapó de la cárcel, el 14 de mayo de 2015, la oficial del FBI, Tonya Scongers, llamó a su puerta. El golpe en la puerta fue parte de una operación en conjunto con el FBI y el Departamento de Seguridad Pública del Estado para localizar y devolver a más de 147 reclusos que escaparon de prisión. Se descubrió que 14 de esos fugitivos ya estaban en prisión, mientras que 18 estaban muertos. La mayoría de estos fugitivos procedían de los años 60 y 70. Margaret Smith, después de disfrutar de una vida relativamente normal, ahora está encerrada tras las rejas. ¿Crees que debería haber un estatuto de limitaciones para este tipo de cosas? Después de todo, Margaret fue a la cárcel en primer lugar por emitir cheques falsos para alimentar a sus 7 hijos. Fue lo suficientemente inteligente como para escapar durante 38 años y ahora tiene que volver a la cárcel. ¿Crees que eso está bien o está mal? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si te está gustando el video, dale me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Número 6. Escape de prisión. Una reclusa escapó de la prisión de mujeres más infame de Nueva Jersey, pero la libertad no duró mucho. Horas más tarde la policía la localizó y la llevaron a rastras a la cárcel. Según la oficina del fiscal del condado de Hunterdon, Jessica Graham ya estaba cumpliendo una sentencia de 5 años por delito cuando escapó. Fue reportada como desaparecida de la unidad de mínima seguridad en el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan durante el recuento. Debido a que no tenía antecedentes de violencia, no había ninguna razón para mantenerla bajo vigilancia intensiva. Jessica usó esto para su ventaja, escabulléndose de la casa donde la mantenían y haciendo una carrera desesperada fuera de la prisión hacia el área circundante. Pero a pie no llegó demasiado lejos. La policía la detuvo unas horas después cerca de un restaurante en Clinton. La fuga pareció una buena idea hasta que se dio cuenta de que no tenía medio de transporte, comida ni ropa adecuada para ponerse. De todos modos, era una idea bastante tonta considerando que estaba a punto de ser liberada. Trató de escapar en noviembre cuando su liberación se aproximaba en febrero. Si Jessica hubiera podido aguantar unos meses más, habría sido una mujer libre. Pero de nuevo, tal vez las cosas eran demasiado horribles en la cárcel. Después de todo, este es el lugar que ha sido objeto de un serio escrutinio, debido a guardias varones que asaltan y violan a muchas de las reclusas. El problema de abuso sexual se ha vuelto tan severo en esta prisión de Nueva Jersey que el gobierno está tratando de cerrar el lugar. Número 5. La huida en helicóptero. En 1987, 2 presos escaparon de la cárcel en una de las fugas más dramáticas de la historia. Ronald McIntosh usó un helicóptero robado para sacar a su novia de una prisión federal. Según el propio Ronald, su amante Samantha López afirmó que estaba siendo amenazada en prisión. Esto lo obligó a hacer lo que fuera necesario para sacarla de allí. Fue sentenciada a 50 años porque la atraparon robando un banco. La fuga solo agregó 5 años adicionales a eso, que no es mucho si lo ponemos en comparación. Pero a estas alturas probablemente te estés preguntando de dónde sacó Ronald un helicóptero. La verdad es que pocos días antes de que sacara a Samantha de la prisión, él también escapó. Se escapó de un traslado de prisión y corrió. Encontró un helicóptero, lo secuestró y luego voló directamente al patio de la prisión sobre la cerca de alambre de púas para que su novia pudiera trepar adentro. Fue totalmente un movimiento como del agente 007, pero no terminó bien. Luego la pareja pasó 11 días juntos antes de que la policía los encontrara en una joyería en Sacramento, donde estaban tratando de conseguir anillos de boda grabados. Número 4. El cómplice. Joyce Mitchell no escapó de la prisión. En cambio, fue la mujer que ayudó a 2 reclusos a escapar proporcionándoles los materiales necesarios. Ella nunca había estado en prisión antes, pero después de que la atraparan ayudando a escapar a unos asesinos convictos, fue enviada a la cárcel durante 5 años. Puede que no hubiera sido tan malo si no fuera por las personas a las que ayudó a escapar. Joyce en ese momento era una trabajadora de la prisión. Quedó fascinada con Richard Matt y David Sweat, quienes fueron encarcelados en el Centro Correccional de Clinton por asesinato. Los asesinos planearon juntos seducir a Joyce Mitchell y ponerla de su lado. Ella ayudó a proporcionar las cosas que necesitarían para escapar de la cárcel, incluidas pistolas, municiones, una brújula, una sierra para metales, cinceles y una bolsa completa de equipo de campamento. Y antes de la fuga real estaba ocupada con al menos uno de ellos, tal vez ambos, en la sastrería donde trabajaba como sastre de prisión. Richard y David usaron las herramientas eléctricas provistas para cortar la parte posterior de sus celdas, romper la pared de ladrillos, abrir una tubería de vapor y luego salir de la prisión y salir a una alcantarilla. La búsqueda de estos fugitivos se prolongó durante 22 días y terminó cuando Matt fue asesinado a tiros y David puesto de nuevo bajo custodia. Número 3. La fuga de las mujeres irlandesas. En 1839 mujeres escaparon de una prisión irlandesa junto con un bebé.
Ocurrió el 23 de mayo, con las 9 mujeres condenadas cumpliendo sentencias de 7 años. Todas estaban encerradas a la hora habitual, pero cuando los guardias de la prisión fueron a mirar por la mañana, todas se habían ido. 4 de las mujeres se llamaban María, y una de ellas tenía un bebé de 11 meses con ella. 2 de las mujeres se llamaban Margaret, luego estaba Ellen, Bridget y Catherine. Se nota que los irlandeses no eran muy ocurrentes al momento de nombrar a sus hijas en ese entonces. Los guardias de la cárcel reconstruyeron lentamente lo que sucedió y cómo las mujeres escaparon. Durante la semana anterior, las 9 convictas habían estado trabajando juntas para escapar de sus celdas. También hicieron que 2 hombres del exterior escalaran los muros de la prisión en medio de la noche con una escalera, lo que les permitió acceder fácilmente al pabellón de mujeres. En realidad fue muy simple. Las mujeres solo necesitaban atravesar sus jaulas. Luego los hombres las ayudaron a salir de prisión con sus escaleras. Al final, solo una de las mujeres fue recapturada. Número 2. Escape en Auburn. Nadie había escapado de la prisión de mujeres de Auburn desde que abrió en 1894. Eso fue hasta el 8 de mayo de 1920. Fue entonces cuando un par de reclusas escaparon directamente como en una película. Dorothy Creer fue encarcelada por dispararle a su novia en la ciudad de Nueva York después de que se pelearon. Ya había cumplido 5 años, pero aún le quedaban 5. Irene Miley estaba cumpliendo una sentencia similar, aunque estaba en la cárcel por hurto mayor en primer grado. Le había robado a un abogado de Nueva York para el que trabajaba. Estas 2 mujeres trabajaron juntas en un plan para ganarse la libertad. Hicieron disfraces con materiales que usaban en la prisión. Usando mantas grises se hicieron trajes para ellas mismas con sombreros. Incluso se confeccionaron zapatillas para poder moverse en silencio y no dejar rastros. Luego usaron un destornillador y unas limas fuertes para salir de sus celdas. Quitaron las cerraduras de sus habitaciones. Se colaron en la cocina de la prisión en el segundo piso y saltaron por una de las ventanas que no tenía rejas. Y usaron 3 mantas atadas juntas para bajar al suelo de afuera. Desde aquí las mujeres corrieron hasta el patio de la prisión y lograron trepar por un muro de 3.6 metros hacia su libertad. Pero su libertad no duró mucho. Estuvieron fuera de prisión solo 24 horas antes de que la policía las rastreara y las llevara de regreso a la cárcel. Número 1. El gran pretendiente. El 28 de agosto de 2021, Ellen Globe escapó de la cárcel del condado de Randolph haciéndose pasar por otra reclusa que debía ser liberada. Fue un plan improvisado que rindió frutos asombrosamente. Se suponía que la otra reclusa sería liberada poco después de las 4 de la mañana del sábado, pero cuando no respondió a la llamada de atención, Ellen aprovechó la oportunidad, recogió las pertenencias de la otra reclusa, mantuvo la cabeza gacha, falsificó la firma de la otra chica y luego salió directamente de la prisión. Cuando se fue, incluso le dieron los artículos de la otra mujer con los que originalmente había ingresado a la prisión, incluida una tarjeta de débito. Nadie supo lo que había sucedido hasta el desayuno, cuando la mujer que se suponía que iba a ser liberada finalmente se despertó. Ellen logró mantenerse a la fuga durante 9 días antes de que finalmente se entregara a las autoridades. Probablemente podría haberse quedado fuera más tiempo, pero la policía la estaba persiguiendo con bastante fuerza. Ahora la acusan de escapar de prisión y de falsificación. La razón por la que fue enviada a la cárcel en primer lugar fue por robo en segundo grado, posesión de drogas y operar un vehículo sin licencia. Y con eso hemos llegado al final. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas dramáticas fugas de prisión crees que fue la más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si disfrutaste el video, dale un me gusta y suscríbete para ver más videos increíbles como este.